Hola, hola, hola. ¿Cómo están esos ánimos? ¿Listos y preparados para empezar con la clase? Muy bien, como siempre, tu amigo y maestro Luis Alvarado Cieza te da la bienvenida al aula del quinto y sexto grado. ¿Ya estás participando para el sorteo? Pues no te pierdas la oportunidad de llevarte un celular. El sorteo se llevará el 26 de noviembre. Si quieres saber más sobre esto, te animo a que ingreses a la descripción de este video. Ahí encontrarás un enlace. Ingresa y sabrás los requisitos para que puedas participar de este sorteo. Luego de esta interferencia, pues continuamos. El día de hoy explicaré la clase de ciencia y tecnología. El tema para esta clase es la biodiversidad y el calentamiento global. Recuerda que en esta clase tienes que lograr la siguiente meta. Tu meta es identificar las consecuencias del cambio climático en la flora, fauna y en nuestra salud. Va a ser fácil, así que todo depende de la motivación que tengas tú para lograr la meta. Pero en esta clase, para que logres la meta, ¿qué debes hacer? Primero lo que debes hacer es registrar en un cuadro de cómo el cambio climático impacta en la flora, la fauna y la salud. Por otro lado, debes también identificar a través de un mapa del Perú los peligros climáticos que afectan la cosecha. Y por último, también debes explicar algunas acciones prácticas que ayudarán a mejorar la situación de la flora, fauna y la salud. Vamos a empezar con la clase. Observa la pantalla. ¿Recuerdas a la personaje de color verde? ¿Quién es ella? Muy bien, Leticia. ¿Y quiénes serán ellos? Sus amigos. Leticia y sus compañeros continúan averiguando qué está pasando con las plantas, con los animales e inclusive los seres humanos en relación con los problemas ambientales que enfrentan en sus comunidades. Vamos a leer la conversación que tiene Leticia y sus compañeros para saber más qué es lo que ellos averiguaron. Leticia, reunido con sus amigos, les comenta lo siguiente. Amigos, les comento que mi tía, que vive en la comunidad de Pallar de la Sierra Liberteña, me contó que allá hay sequía. ¿Saben ustedes a qué se refiere cuando dice sequía? Se refiere a que no llueve. Y debido a la falta de lluvia, mira cómo queda la tierra o el suelo. Se seca. Y eso es lo que está manifestando Leticia. Ella dice que eso está afectando los sembríos. Las plantas no crecen y algunas se mueren. ¿Cuál será la causa de la sequía? ¿El calentamiento global? Eso es lo que le pregunta Leticia a sus compañeros. Pero ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál será la causa de las sequías? ¿Por qué el terreno se seca? ¿Crees tú que es el calentamiento global? En esta clase lo vamos a saber. Por otro lado, su compañera de Leticia le manifiesta. Mi papá y su compadre conversaban sobre los osos y me preocupé. Decían que últimamente los osos se acercaban más al pueblo a buscar comida, debido a que se están agotando los recursos en el bosque. ¿La causa será el calentamiento global? ¿Cómo se relaciona con lo que les sucede a los osos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Creen que los osos están perdiendo su alimento debido al calentamiento global? Hoy también vamos a saber un poco más de ello. Por otro lado, su compañero de Leticia les dice: yo quiero contarles que mi tío, que es médico, les comentó a mis padres que nuestra salud se está perjudicando con enfermedades relacionadas con el aumento del calor. ¿Podemos enfermarnos por el incremento de la temperatura? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no?
Pues eso lo vamos a conocer en esta clase y en clases siguientes. Ahora sí, es momento de leer y buscar información sobre cómo el cambio climático, o sea, cómo el cambio del clima, impactan o afectan en los seres vivos. ¿Quieres saberlo? Acompáñame entonces en la lectura. La biodiversidad de las especies desempeña un papel decisivo en la nutrición humana por su influencia en la producción mundial de alimentos, ya que permite la productividad sostenible de los suelos, la selección de buen ganado y la pesca de especies marinas para alimentarse. Observa la pantalla. Estás viendo la biodiversidad de seres vivos que hay en el planeta. Muy bien, ¿verdad? Existe una gran variedad de osos, por ejemplo. Existe una gran variedad de aves. También existe una gran variedad de plantas. O también existe una gran variedad de insectos. Existe una biodiversidad de especies. Gracias a esa biodiversidad se hace posible la productividad sostenible. Profesor, productividad sostenible, sí, escúchalo muy bien. ¿A qué se refiere cuando dice productividad sostenible? Quiere decir que si se mantiene la biodiversidad de especies en el planeta, pues van a haber siempre alimentos para las personas. Es muy importante entonces que nosotros aprendamos a cuidar a la biodiversidad, tanto de plantas como de animales, porque ellos desempeñan un papel importante y decisivo en nuestra nutrición. Las plantas cubren casi toda la tierra. Son seres vivos capaces de absorber energía del sol para fabricar su materia orgánica y liberar oxígeno a la atmósfera, que es indispensable para los seres vivos. ¿Qué pasaría si una especie de planta desapareciera? ¿Te has preguntado alguna vez? Existen muchas especies de plantas, hay una gran diversidad, pero si una de ellas desaparece, pues si una de ellas desaparece, afecta, escúchalo muy bien, afecta a las personas, afecta el medio ambiente y afecta el ecosistema. ¿Por qué, profesor? Porque las plantas fabrican su propio alimento. Y cuando ellos fabrican el alimento, pues nos beneficiamos nosotros, ¿verdad? Podemos alimentarnos de ellas, no solamente nosotros, sino que también los animales. Es por eso que las plantas absorben la energía del sol para fabricar su alimento. ¿Solo hacen eso las plantas? No, sino que ellos también liberan oxígeno a la atmósfera. Quiere decir que gracias a las plantas, el cielo está con oxígeno. El cielo está purificado y ese oxígeno nos sirve a nosotros para respirar aire limpio. Así que cuidemos entonces la biodiversidad de plantas que existe en nuestro planeta. El acceso a los alimentos nutritivos y variados determina nuestra buena salud. Gracias entonces al desarrollo, al crecimiento de las plantas, podemos disfrutar de estos deliciosos alimentos. También podemos tener carnecita para comer. ¿Por qué, profesor? Porque los animales se alimentan pues de las plantas. Así que las plantas nos benefician a todos y gracias a ellas vamos a tener una buena salud. El cambio climático está produciendo numerosas consecuencias en nuestro planeta, como el aumento de las temperaturas y el deshielo de los polos que hacen que los fenómenos naturales sean más intensos. ¿Sabías tú que debido al aumento de la temperatura ocurren fenómenos naturales como la que estás viendo en la pantalla? ¿Qué estás observando ahí? Estás observando sequías, ¿verdad? ¿Y por qué ocurren las sequías? Por la falta de lluvia. Como no llueve debido a que las temperaturas han aumentado.
hace demasiado calor, donde el suelo se seca y no hay producción de plantas. No solo eso, sino que también producen fenómenos naturales como la deshielización. Observa la pantalla. ¿Qué estás observando? Que los bloques de hielo de la Antártida se están descongelando. Y eso perjudica a la biodiversidad de seres vivos como a los osos polares, a las especies marinas. Se están perjudicando todo por el aumento de la temperatura. ¿Te das cuenta las consecuencias que trae a nuestro planeta el cambio de clima? Entre algunas de las consecuencias, también podemos mencionar el daño o deterioro de los hábitats que genera la pérdida de la biodiversidad. Observa, ¿qué está pasando en este lugar? Se está destruyendo los bosques. ¿Para qué crees tú que se destruyen los bosques? Para usar el terreno o el suelo en la agricultura. ¿Crees tú que es correcto destruir los bosques? ¿Qué ocurre cuando se destruyen los bosques? Pues se pierde, ¿verdad? Se pierde la biodiversidad de las especies, tanto de plantas como animales que había en este lugar. Y se perjudica y se daña el ecosistema. Observa, por ejemplo, en esta otra imagen del lado izquierdo inferior. ¿Qué están haciendo? La pesca excesiva. Cuando las personas pescan o cazan animales de manera excesiva, también perjudica el medio ambiente, acaba con la biodiversidad. Otra manera de dañar la biodiversidad es por el aumento de la basura que generamos. ¿Y qué están haciendo con la basura? Se quema, y al quemarse daña y contamina el ambiente. Además, el lugar de estas zonas donde eran zonas de cultivo o zonas donde habían plantas son perjudicados. ¿Te das cuenta? Otra manera también de dañar la biodiversidad es cuando nosotros usamos de manera excesiva el suelo. Al usar el suelo de manera excesiva, una y otra vez, no dejando que descanse, también la biodiversidad que hay dentro del suelo salen perjudicadas y se mueren los microorganismos o los animales. ¿Te das cuenta entonces las consecuencias que genera el cambio de clima? Entre ello se pierde la biodiversidad. Ahora sí, ¿estamos listos y preparados para completar la tabla con la información analizada? Muy bien. Ahora te animo a que copies la siguiente tabla en tu cuaderno y escribas seres vivos, cómo aportan a la biodiversidad, problemática de los seres vivos, consecuencias en los seres vivos y conceptos que me ayudan a analizar las problemáticas y sus consecuencias. En el texto hemos podido identificar a las plantas como seres vivos. ¿Y cómo aportan las plantas a la biodiversidad? Ellas aportan a través de la alimentación, ya que ellos fabrican sus propios alimentos, aportan a la biodiversidad de esa manera. ¿Y qué está ocurriendo con las plantas? Pues muchas de ellas están siendo destruidas, y como están siendo destruidas, se está perdiendo la biodiversidad. ¿Y qué consecuencias trae eso en los seres vivos? La consecuencia es que los animales que viven justamente gracias a las plantas se tienen que ir a otros lugares, tienen que migrar, y cuando migran van a tener que adaptarse a nuevos ecosistemas. ¿Y qué concepto me pueden ayudar a analizar esta problemática y sus consecuencias? Podría ser el cambio climático. También hemos podido identificar en el texto acerca de los animales. ¿Sabes tú cómo los animales aportan a la biodiversidad? Observa la imagen. ¿Qué estás observando? Estás observando que alrededor de la tortuga marina hay otros peces, ¿verdad? ¿Sabes qué están haciendo esos peces? Pues están alimentando de algunos animalitos o algunos microbios o de repente, por decirlo así entre comillas, de algunos piojos que tiene la tortuga marina. Esos peces necesitan de la tortuga marina para alimentarse. ¿Qué pasaría si la tortuga marina no existiera? ¿De qué se alimentarían esos peces?
Por ejemplo, observa otra imagen. ¿Qué estás observando ahí? Son aves, ¿verdad? ¿Y sabes por qué esas aves están encima del reno? Pues las aves se alimentan de algunos animalitos que tiene el reno. Así es. Si el reno desapareciera, ¿crees tú que les afectaría a ellas? Claro, también las aves desaparecerían. Entonces, ¿cómo crees tú que aportan a la biodiversidad los animales? Pues ellos aportan cuando brindan alimentación también a otros animales. ¿Y alguna problemática que has podido identificar en el texto de lo que le está ocurriendo a los animales? Muy bien, se está perdiendo la biodiversidad, ¿verdad? Porque se está cazando o pescando de manera exagerada a los animales y eso hace que se pierda la biodiversidad. ¿Y cuáles son las consecuencias al perderse la biodiversidad? Al perderse la biodiversidad, pues se van a extinguir las especies, ya sean especies de animales o especies de plantas. ¿Y qué conceptos nos puede ayudar y analizar aquella problemática y consecuencia? Por ejemplo, hábitat natural. ¿De qué otros seres vivos crees tú que podemos registrar en este casillero? Ya están las plantas y los animales, podríamos decir de las personas, ¿verdad? ¿Cómo crees tú que las personas pueden aportar a la biodiversidad? ¿Aportan o no aportan? Claro, ellos pueden aportar, por ejemplo, cuidando, ¿verdad? ¿Cuidando qué? Cuidando las reservas naturales, cuidando y protegiendo el hábitat de las plantas y el hábitat de los animales. De esa manera, entonces, aportan las personas a la biodiversidad, protegiendo las áreas naturales. Pero ¿crees tú que habrá alguna problemática que ocurre dentro de las personas? Claro, ¿sabes tú? Hay una sobrepoblación de las personas. Cada vez hay más y más y más y más personas. Y cuando hay más y más y más personas, ¿dónde crees tú que van a vivir ellos? ¿Qué necesitan ellos para poder vivir? Pues ellos van a necesitar espacios de terrenos para poder vivir, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la problemática de los seres vivos? La problemática es que hay mucha población. ¿Y cuáles son las consecuencias en los seres vivos? Las consecuencias es que no hay espacio para vivir ni terrenos de cultivos para sembrar y así haya alimentación para toda la población. Esas son las consecuencias que puede traer por la sobrepoblación. ¿Y qué conceptos nos pueden ayudar a analizar las problemáticas y sus consecuencias? Por ejemplo, sería explotación de los recursos naturales. De esa manera nosotros estamos completando este cuadro. Ahora lo que vamos a hacer es observar el mapa del Perú y vamos a tratar de identificar los peligros que afectaron a la cosecha de Jorge. ¿Recuerdas a Jorge? Sí, ¿verdad? Él era un agricultor que vivía en Cusco. Pero ¿qué pasaba con sus cultivos? Estaban siendo perjudicados. ¿Y sabes tú por qué? Ahora vamos a identificar aquellos peligros que afectaron a la cosecha de Jorge. Vamos primero a identificar en la zona norte del Perú. ¿Qué peligros climáticos hay en la zona norte que perjudican los cultivos? Uno de ellos, por ejemplo, tenemos en la selva las inundaciones. ¿Por qué ocurren las inundaciones? Muy bien, por las intensas lluvias, por las lluvias que son cada vez más fuertes y hace que las aguas de los ríos se desborden o salgan de su cauce. Pero también en la selva hay sequías. Y cuando hablamos de sequías, ¿a qué nos referimos? Muy bien, nos referimos a temporadas donde hace demasiado calor y no llueve. Al no llover, el terreno o el suelo se seca, perjudicando los cultivos de plantaciones. Pero también en la selva hay friaje. ¿Y el friaje por qué se da? Porque hace demasiado frío. Y eso perjudica a las personas y perjudica a los cultivos y a los animales. ¿Te das cuenta de los peligros climáticos que ocurren en la selva? Pero en la costa, ¿qué peligros climáticos puede haber? Inundaciones. ¿Y por qué se dan las inundaciones? Porque se salen las aguas de los ríos debido a las intensas lluvias que se dan en la selva o en la sierra. Eso perjudica las viviendas de las personas. Ahora vamos a identificar en la parte central de nuestro mapa del Perú algunos peligros climáticos. Vamos a ver, por ejemplo, las heladas veranillo. Observa la imagen del centro.
¿Has escuchado tú alguna vez de las heladas veranillo? ¿A qué te refieres, profesor, cuando dices heladas veranillo? Pues las heladas veranillo se refiere a un tipo de clima donde en el día sale el sol, tal como lo estás viendo en la imagen. También durante el día puede llover. Y si te das cuenta, en esa misma imagen en la parte inferior hay un color blanco, ¿verdad? ¿Sabes qué es? Son las heladas que aparecen durante la noche. Entonces, cuando hablamos de heladas veranillo, se refiere que durante el día puede salir el sol, la temperatura puede aumentar, pero durante la noche la temperatura puede bajar, disminuir, hasta que ciertos lugares se conviertan en nevadas. Así es. ¿Te das cuenta entonces que este tipo de clima o de cambios bruscos en la temperatura puede dañar la vegetación? Esto es lo que ocurre en la selva y en la sierra. Por otro lado, también identificamos en la selva y en la sierra las sequías, las inundaciones y los friajes. ¿Cuál de estos peligros climáticos afectaron la cosecha de Jorge? ¿Fueron las inundaciones? No. ¿Los friajes? Tampoco. Fueron las sequías, ¿verdad? ¿Pero por qué, profesor? Porque si tú recuerdas, en los cultivos de Jorge se vieron afectados los terrenos porque no llovía. Y si llovía, llovían fuerte, que causaban la pérdida de los cultivos, ya que las plantas se ahogaban. También tenemos, por ejemplo, en la costa peligros climáticos. Uno de ellos son los eventos cálidos. Si tú observas la pantalla te das cuenta de que hay sol, ¿verdad? Y cuando hay demasiado sol, pues las plantas o los cultivos se van a ver afectados y hasta pueden morir. Eso es lo que ocurre en la costa, demasiado calor en temporadas de verano donde perjudican los cultivos. Otro problema que se puede presentar en la costa es la sequía hidrológica. Profesor, ¿a qué te refieres cuando dices sequía hidrológica? Pues nos referimos a la escasez de agua. Cuando escasea el agua o cuando no hay agua en los ríos o en los lagos, pues las plantas y los animales van a verse afectados. Y eso podría acabar con la biodiversidad de aquellos lugares donde hay plantas y animales. ¿Te das cuenta lo que puede pasar si hay cambios de clima? Otro problema que se puede presentar en la costa son los eventos fríos y húmedos. Observa la pantalla. ¿Qué estás viendo? Hay humedad, ¿verdad? Cuando hablamos de humedad, ¿a qué nos referimos? Nos referimos al vapor de agua. Cuando en la costa se presenta vapor de agua durante todo el tiempo, las plantas no van a recibir los rayos del sol. ¿Y para qué necesitan las plantas los rayos del sol? Para crecer y producir sus propios alimentos. Como no lo pueden hacer debido a la inmensa o a la abundante humedad que hay, pues las plantas pueden morirse. Y si se mueren las plantas, los animales también se mueren. Y quiere decir que entonces se vería afectado la biodiversidad por los eventos húmedos que ocurren en ciertos lugares de la costa. ¿Y crees que esos eventos fríos y húmedos afectaron la cosecha de Jorge? Tampoco, ¿verdad? Entonces ahora sí ya estamos listos y preparados para decir que los fenómenos que afectaron la cosecha de Jorge fueron los eventos cálidos y las sequías. Qué fácil ha sido identificar, ¿verdad? Muy bien. Al respecto, Leticia se pregunta: ¿por qué han cambiado tanto los efectos de la lluvia? ¿El calentamiento global se relacionará con las lluvias? ¿Qué tal si respondemos y explicamos estas dos preguntas? La primera pregunta que se hizo Leticia es: ¿por qué han cambiado tanto los efectos de la lluvia? ¿Qué podemos responder a esa pregunta? Podemos decir que las lluvias han cambiado por el calentamiento global. Ahora son cada vez más fuertes y ahogan las plantas. También podemos decir que la lluvia ha cambiado porque en las temporadas de lluvia ya no llueve como antes. Y es por ello que las plantas no se desarrollan y no crecen. La segunda pregunta que se hizo Leticia fue: ¿el calentamiento global se relacionará con las lluvias? ¿Qué dices tú? Sí, ¿verdad? Claro que sí. ¿Por qué? Porque las lluvias son menos frecuentes
pero más intensas debido a las altas temperaturas. Ya está, le ayudamos a Leticia a explicar sus dos preguntas. ¿Cómo crees que las inundaciones, las sequías, el friaje o los eventos cálidos o de repente los eventos fríos y húmedos que hay en la costa, en la sierra y en la selva pueden impactar en la flora y la fauna? ¿Cómo crees que pueden impactar? ¿Ya tienes alguna respuesta? Muy bien. Podemos decir que impactan en la flora al no dejarlas crecer, debido a las intensas lluvias o a las sequías. ¿Y cómo impactan en la fauna? Podemos decir que impactan en la fauna cuando estos animales tienen que adaptarse a los cambios climáticos, y si no se adaptan, mueren y hasta pueden extinguirse. ¿Recuerdas las acciones prácticas que identificaste en la clase anterior? ¿Las recuerdas o no las recuerdas? Pues si no las recuerdas, ahí las tienes en las pantallas, donde habíamos escrito ciertas acciones para reducir el clima y para reducir el calentamiento global. ¿Ya lo recuerdas? Muy bien. Entonces ahora te pregunto, ¿cómo estas acciones prácticas ayudarían a mejorar la situación de la flora, la fauna y la salud? ¿Cómo crees tú que podrían ayudar? Pues podríamos decir de la siguiente manera, que las acciones prácticas registradas se puede reducir el calentamiento global, mejorando el clima, y esta a la vez permite el crecimiento de las plantas, quienes dan alimento y purifican el aire. Además, habrá hábitats para los animales. De esa manera, entonces, las acciones prácticas que tú escribiste contribuyen al cuidado del medio ambiente. Ahora es momento de evaluar tus aprendizajes. Evalúa cada uno de los criterios. Verifica si lo lograste, lo estás intentando, o de repente hay algún criterio que tengas que mejorar. Vamos, regístralo. Ahora sí es momento de despedirme, pero antes de retirarme te pido que me regales un like, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más videos educativos. ¡Chao! Cuídate, hasta la próxima.